Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes. Vamos a continuar con esta tercera parte, ¿a dónde van los muertos? Y aquí vamos, estas iniciales que dices vida antes de nacer. Esto ya lo checamos, como es una vida antes de nacer, desde el momento de la concepción. Y ahora vamos a ver una vida después de nacer y en otro video, vida después de morir, para ir respondiendo a dónde van los muertos. Primeramente, entonces, tenemos aquí vida después de nacer. Acordémonos, aquí tenemos vida, aquí tenemos vida. Tuvimos que morir a este mundo o a este sistema de vida, esta forma de vida, para nacer a esta vida. Ahora bien, ¿y cuáles son esas enfermedades? Porque a través de que llegamos aquí en este mundo, en este plano, vamos a encontrar enfermedades. De este lado no había tanto problema. Sí hay enfermedades, pero son leves, más que nada de formación o de crecimiento. Pero de este lado vamos a tener otro tipo de enfermedades, puesto que aquí ya tenemos todos los elementos necesarios para la vida o el complemento necesario, que es alma, cuerpo y espíritu, pero cada uno de ellos tiene diferentes enfermedades. Enfermedades del alma, el resentimiento, rencor, envidia, culpa, esos son enfermedades que te pueden ocasionar muchos problemas, tanto físicos como espirituales, pero de momento son enfermedades que nacen del alma. Se le llaman psicosomáticos, pero pueden convertirse en físicos. Eh, ¿Cuáles son las enfermedades del cuerpo? Pues ya lo sabemos. Eh, Puede ser a través de los sistemas de nervios, puede ser sistema óseo, puede ser el sistema digestivo. En el cerebro también hay enfermedades neurocelulares en el cuerpo y en los diferentes tipos de extremidades y bueno, etcétera. Pero entendemos lo que es una enfermedad corporal o física. Y luego tenemos enfermedades del espíritu como avejación, posesión, obsesión. Eso quiere decir que nos hemos apartado tanto de la presencia de Dios que hemos abierto puertas hacia a entidades no positivas, y como consecuencia va a haber este tipo de enfermedades. Pero aquí lo más importante es que ustedes sepan diferenciar cuál es una cosa y cuál es otra cosa. Parece ser que espíritu y alma es lo mismo y no es cierto. Son totalmente diferentes. Tanto las enfermedades del espíritu como enfermedades del alma son totalmente diferentes. ¿Vale? Puede ser que una persona con Alzheimer, por ejemplo, esté enfermo del cuerpo, pero no está enferma del alma y no está enferma del espíritu. O una persona que esté poseída por un demonio, pero su cuerpo está bien y su alma posiblemente aquí una conexión entre alma y espíritu, algo dejó entrar a través del rencor, la envidia o la culpa y empezó una enfermedad al espíritu. Alma y espíritu son parecidos, pero no es igual y sin embargo, para que haya una enfermedad del espíritu es porque está una enfermedad en el alma. Y también a veces que el cuerpo se enferma porque hay una enfermedad en el alma. Todo este es como que el centro, el principal. El alma, que es la que da salud al cuerpo y al espíritu. Acordémonos que no es el Espíritu Santo, es un espíritu de vida que Dios nos prestó, porque el Espíritu Santo es el que mantiene vida a todo esto, a todo. Como que este es un embalaje nada más, como que está envuelto, pero realmente todo es el Espíritu Santo. Y esto estamos diciendo que el espíritu de cada persona. Hasta ahí creo que queda claro diferenciar el tipo de enfermedades, pero también vamos a ver ahora algo con respecto del alma y las diferentes formas en que nosotros en esta vida después del nacimiento, tenemos problemas para asimilar algunos puntos.
distintas posiciones sobre la fe o diferentes corrientes sobre la fe. Pero antes vamos a ver qué cosa es fe. Fe es creer, confiar y depender de Dios. Fe es creer, confiar y depender de Dios. En Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de creer en lo que no vemos y la confianza de creer en lo que aún no llega. Fe y esperanza. Como que esta es la base fundamental para una mente sana, para que todo esté en perfectas condiciones. Sin embargo, este mundo es como la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Cometemos muchísimos errores y en esta vida adquirimos ciertas posesiones o corrientes filosóficas que van a ir como desprendiendo el espíritu del alma, o como que va afectando o enfermando el alma, como ya lo habíamos visto. Primeramente nos vamos a enfocar a las corrientes de los que no creen. ¿Cuáles son los que no creen? Por ejemplo, el ateísmo, ateo o ateísmo. Es aquella persona que no cree en nada ni en nadie. Tú le dices, oye, pero los cielos y la tierra no se crearon solos. Ellos dicen, es la naturaleza, es el universo. No hay nada de Dios, no existe Dios. La religión es algo que no es, que se lo inventaron los hombres. Por lo tanto, se le puede llamar irreligión algo que no está ligado a nada, que simplemente no quiere ni entiende las cosas que nosotros creemos, no las quiere aceptar. Hay corrientes filosóficas negativas, a pesar de que quien las creó sí creía, pero al final fue como desembocándose en algo totalmente tétrico y diferente, como el nihilismo, que es una palabra griega que significa muerte de Dios. Inventado o como conjeturado por Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán que terminó loco. El nihilismo decía que tendría que ser como que la muerte de Dios para que existiera el superhombre, es decir, que a veces la religión termina bloqueando nuestra mente y que el nihilismo es una forma de acabar con todo tipo de creencias místicas o religiosas, y que el que está atrapado en esa forma no avanza, no crece de manera personal, pero aquel que quiere sobresalir tiene que practicar el nihilismo, es decir, la muerte de Dios. Es decir, se va con el ateísmo y la irreligión. También está algo que se llama algo diferente al cuerpo, solamente el cuerpo. Se llama hedonismo. Esto por un semidios llamado Hedón, y donde él pues vivía enamorado de las cosas materiales. Hedonismo quiere decir que no le interesan las cosas materiales, hay que darle gusto al gusto, darle a tu cuerpo alegría, Macarena, y todas esas cosas que de momento solamente hablan del cuerpo de manera corporal. Dale más gasolina y cosas de estas donde solamente expresan el placer corporal, pero no te llevan o jamás mencionan ni de casualidad la existencia del Espíritu Santo o el hueco que existe en solamente darle placer al cuerpo. Entre ellos está, pues podríamos meter la drogadicción, que si bien de momento se tatúan algunas cosas o partes de su fe en su piel a través de los tatuajes que dicen que es pues la representación de su Dios o de su fe,
pero a ellos ya no les interesa ni su fe ni nada por el estilo. Ellos lo que les interesa es seguirle dando placer al cuerpo, de manera consciente al principio y ya después de manera inconsciente, pero ya no les interesa absolutamente nada, solamente vivir para drogarse y drogarse para vivir. Eso es lo que realmente existe en las personas que dicen que no creen absolutamente nada. Está dentro de lo que se llama vida después del nacimiento. Lógicamente que cuando nosotros, una vida antes del nacimiento, nosotros estamos sanos. Dios nos ha dado la oportunidad de permanecer como lienzo, como un lienzo blanco. Nosotros somos encargados de darle a nuestra mente, a nuestro cuerpo y nuestro espíritu toda la vida necesaria. Somos responsables. Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu, que conforman nuestra vida, estará determinada por una responsabilidad por eso Dios nos hizo semejantes a Él. Cuando dice Génesis 2:26 que nos hizo semejantes en cuanto a su raciocinio, creemos, pero también tenemos inteligencia y voluntad. Esto quiere decir que al ser humano le dio la capacidad de doblegar a los animales, como dice Génesis 3, pero también doblegarse a sí mismo. Persona que no es capaz de doblegarse a sí mismo o autocontrolarse va a caer en este tipo de ateísmo o este tipo de falsas corrientes. Ahora vamos a enfocarnos a los que creen en esta vida después del nacimiento y los que sí creen, ya los que ya tienen conciencia. El politeísmo es un tipo de religión que sí cree, pero cree en muchos dioses. Y desde luego, pues es una fe como una fe natural. Es decir, que cree en el sol, cree en las nubes, cree en el cielo. Es un tipo de materia de fe natural o religión natural o fe primaria, que está un poco vacía y hueca porque no hay una determinación. Simplemente cree en el sol porque nos da energía, cree en el viento porque cree que también nos da parte de la vida, está en el aire, y así consecutivamente. Entonces, tanto el politeísmo como la fe natural, la fe o la religión natural es parte de aún así de las personas que dicen que creen después de haber nacido. También está la persona protestantismo, por decirlo así. El protestantismo es un grupo de personas que aparecieron en el siglo XVI como una variación de la fe católica, y ellos se autonomaron cristianos. Al final de cuentas, pues creemos lo mismo y somos cristianos, pero ellos dijeron: yo no soy católico, ahora soy cristiano, porque según Hechos 11:26, donde dice que por primera vez en Antioquía se les dio el nombre de cristianos, entonces dijo: nosotros somos de esos, no somos de la chusma, no somos de los romanos, y empezaron a meter las ideas del romanismo y cosas de esas. Pero realmente el protestantismo cree en Dios, pero a su manera, porque el protestantismo no es un grupo de personas, son miles de grupos diferentes, creyendo en cosas diferentes, con doctrinas diferentes, pero que están en contra de la única iglesia de Cristo. Bueno, también encontraremos pues todo lo que sería hereje, un apóstata. Miren que ellos sí creen, pero el hereje, por ejemplo, cree en lo que él cree, en lo que él piensa, y entonces se aleja de la verdad, se aleja de la luz. Y puede ser que no está tan lejos y pueda regresar todavía. Es decir, puedes tener un problema con la iglesia y luego, pues, como recapacitar y regresar a la iglesia. Por ejemplo, yo en lo personal estuve alejado de la iglesia por mucho tiempo, pero luego regresé. Era un hereje, me había ido al protestantismo, pero ya después regresé. Y las personas que no regresan se llaman apóstatas.
La apostasía es esa forma de cortar definitivamente con las cosas enseñadas y creer en otras cosas diferentes. Como que noxismo es creer, por ejemplo, en el mundo del conocimiento, de la ciencia, de la química, y que ese tipo de conocimiento astral, entre ellos entra lo que es astrología, eso del zodiaco, todas las cuestiones de estas que te llevan a una cosa que tú crees que y confías en ciertos conocimientos antiguos, una forma muy natural o antigua, muy humana, muy primitiva de creer en Dios, donde se creía en los astros. Acordémonos que así empezamos a ver lo que es la fe natural. Ahora creían que los astros afectan en nuestra vida real y por lo tanto está la astrología y todas las figuras del zodiaco que ustedes ya conocen. Por entonces, también, aunque es una forma de creer, como ya hemos visto, es una forma distorsionada de creer. Entonces, ahí encontraremos corrientes filosóficas. San Agustín de Hipona es una persona que estaba metido en el panteísmo. ¿Y qué es el panteísmo? Creer que donde quiera está Dios. Y por ejemplo, la naturaleza es parte de Dios. Cualquier cosa que se mencione, en una abeja, ahí está Dios. En el aire, ahí está Dios. En un ser vivo cualquiera, ahí está Dios. En una pulga, ahí está Dios. Todo es parte de Dios. Y a todo le llaman Dios sin tomar en cuenta pues a Dios como persona, sino un conjunto global de cosas. Todo es parte de Dios, pero en sí que no hay un Dios tal cual. Eso se llama panteísmo y es una forma de creer vaga. También en la fe verdadera al principio se creía que solamente pues en la Iglesia Católica, y eso es claro, siempre se ha dicho, en la Iglesia Católica solamente hay salvación, puesto que cualquiera de estas que mencionamos y más que existen, pues se van desviando. Por ejemplo, podemos mencionar en la actualidad el socialismo, narcismo, podemos mencionar materialismo, podemos mencionar sectas protestantes, pero también sectas ocultas que no sabes que existen, pero existen en realidad. Son sectas secretas, sectas ocultas. Todo este tipo de gente atenta contra la única fe verdadera. Aquí vamos a ir terminando este video. Yo les había mencionado hace rato que fe es creer, confiar y depender. Y si tú le quieres poner de esa manera, confiar en el Padre, creer en el Hijo y depender del Espíritu Santo, sería como que la forma correcta creer en el Padre, confiar en el Hijo y depender del Espíritu Santo. Sería como la forma correcta de una verdadera fe. Pero habrá algunas deformaciones de la fe donde muchas personas crean solamente en el Hijo y dicen que solamente el Hijo, porque como que quitan de aquí todo y ponen solamente el Hijo. Hay unos que se llaman cristianos unicitarios y solamente creen en el Hijo. Es decir, el Hijo es el que creó, que ahí estaba la presencia del Hijo en la creación y por lo tanto el Padre no existe. Y que aunque se llama el Hijo, pero que el Hijo es Dios y porque es el Verbo y porque es el Verbo de Dios y la acción de Dios. Entonces, por lo tanto es el Hijo.
Entonces los bautizados serán bautizados en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, hay iglesias totalmente que se llaman solo Cristo o Buen Pastor o cosas de estas, pero solamente creen en el Hijo. Hay otros que creen solamente en el Padre. Habrá personas que, como los testigos de Jehová, que son parte de la secta católica, es decir, salieron de la iglesia católica, se hicieron sus propias versiones de la Biblia y ahora también sus propias doctrinas. Ellos creen solamente en el Padre. Ellos creen que el Hijo solamente es un hijo pequeño, es un Diosito pequeño, y que el Espíritu Santo no es nada. Por lo tanto, nadie viene al Padre sino es a través de mí, dice el Evangelio de San Juan 14:8. Entonces, solamente para ellos existe el Padre. Y que para algunos otros más, el Espíritu Santo. Ya no hay, inclusive se le llaman iglesias no denominacionales, porque no tienen una nomenclatura, es decir, ya no son iglesia de Cristo, iglesia pentecostal, iglesia presbiteriana, eso ya no, para ellos ya no, ellos nada más son iglesia de Jesucristo y que son enviados por el Espíritu Santo, y ellos lo único que predican es el Espíritu Santo. Ya no importa el sacrificio de Cristo, ya no importa la creación del Padre, ya no importa nada, solamente el Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a repetir, la fe verdadera es creer en el Padre, creer en el Hijo y creer en el Espíritu Santo. La iglesia ortodoxa solamente, y cree lo mismo, solamente que en el credo de Constantinopla se le agregó: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Pero ellos dijeron: no, el Espíritu Santo lo envía el Padre y no lo envía el Hijo. Sin embargo, analizando la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 26, estará hablando que Jesús dice: les voy a enviar el otro paráclito. Es Jesús. Si yo no me voy, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les va a mandar el siguiente paráclito. Y en este otro paráclito, el paráclito es defensor, el Padre, el Hijo, pero hablaba de otro defensor, del Espíritu Santo. Entonces ahí claramente dice la palabra de Dios que es el Hijo de por el cual proviene el Espíritu Santo. Y ellos afirman que del Padre viene el Espíritu Santo. Ok, entonces no hay problema. Entonces la Iglesia Católica dijo: el Espíritu Santo que proviene del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, porque es el amor del Padre y el amor del Hijo es el Espíritu Santo. Esa es la verdadera. Solamente la Iglesia Católica mantiene esa forma completa y total, por lo tanto es la única fe verdadera. Esa es la posesión correcta que debemos de tener en esta vida después de nacer. Si de algún problema tú tienes con esto, créeme que tu vida después de morir va a ser totalmente afectada. Y de esto vamos a hablar en el siguiente video. Dios me los bendiga.